Buenas tardes, bienvenidos al debate de semana. Hacemos conexión a esta hora con la precandidata presidencial Vicky Dávila en este espacio que ha habilitado Semana para conversar con todos aquellos que aspiran a la presidencia en las elecciones del 2026. Vicky, bienvenida a Semana. Jessy, un saludo muy especial. Muchísimas gracias para ti, para Jairo y gracias para todos los seguidores de Semana por esta oportunidad. Vicky, quiero iniciar esta entrevista preguntándole por esas críticas que usted ha venido haciendo en las últimas horas sobre el asesor español Anthony Gutiérrez Ruy, vinculado a la campaña presidencial de Sergio Fajardo. ¿Ha cuestionado muy fuertemente usted esta asesoría que está recibiendo Sergio Fajardo, quien en las últimas horas efectivamente confirmó que este asesor hace parte de su campaña y ha defendido su trabajo? ¿Por qué esas críticas, Vicky, contra este asesor español? ¿Cuál es el motivo de esos cuestionamientos que usted le ha venido haciendo? Mire, yo respeto al profesor Fajardo. El problema es que hay que tener coherencia para hacer política. Y él ha aceptado que ha contratado al mismo asesor que tuvo Gustavo Petro y que lo ayudó a llegar a la presidencia. Se trata del catalán Anthony Gutiérrez Rubí. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es que hay esa incoherencia y que, por supuesto, yo no puedo comprender cómo Petro es criticado por Fajardo, pero a la vez el asesor de Petro en la campaña es hoy el de Fajardo. Una campaña que todos sabemos por boca del hijo del presidente hoy fue sucia, fue podrida, fue corrupta. Entonces, me llama muchísimo la atención que eso esté sucediendo y yo creo que los colombianos saben y no quieren nada que huela a Petro. Y tenemos que, de alguna manera, ganarle en las urnas a todo eso que huele a Petro. Así que Fajardo tenía que dar esa explicación, ya lo aceptó. Y bueno, los colombianos ya lo saben. Hola Vicky, buenas tardes, cordial saludo. Mire que Sergio Fajardo admite a través de sus redes sociales que sí, está trabajando con él, pero llama la atención lo que está manifestando. Es una persona con la que da gusto trabajar, es decir, está a gusto, no lo niega y se siente muy bien trabajando con este español. Bueno, allá el profesor Fajardo. Lo cierto es que él dijo que él responde por lo que haga el señor Anthony, que él lo buscó, que él lo llamó, que él lo nombró y que él va a responder. Pero fíjese que no ha respondido, por ejemplo, por haber nombrado como fórmula vicepresidencial en su momento a Claudia o a Luis Gilberto Murillo, que luego salieron corriendo a irse para donde Petro. Ahí el profesor Fajardo sí se lavó las manos y el profesor Fajardo sí dijo, yo no tengo ninguna responsabilidad. ¿Será que va a ser lo mismo con el señor Gutiérrez, que además tiene fama? Es que lo sacó Milei de Argentina. Fue asesor, ha sido asesor de la extrema izquierda, de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández, de Massa, querían seguir repitiendo. Y ganó Milei. Milei sí lo sacó de allá y en un trino justamente denunció que había hecho la peor campaña, la más sucia de toda la historia. Pero es que ya lo vivimos, los petrovideos lo demostraron. Y el que era la cabeza de la campaña de Petro era el señor Anthony. Y los petrovideos demostraron que hubo porquería, que hubo suciedad, planes para acabar con el contradictor, incluso contra el propio Fajardo, contra Uribe, contra Alejandro Gaviria, contra Fico. Fue una campaña donde se corrió la línea ética. Entonces, me preocupa que el profesor Fajardo sea incoherente porque ha dicho que él no está con el todo vale para ganar las elecciones, pero justamente está aplicando el todo vale para ganar las elecciones. Y Vicky, con la presencia de este asesor, ¿usted teme que en la campaña del 2026 se vuelva a ver una estrategia de guerra sucia? Recordemos los petrovideos, Jairo, Claro. denunciados y revelados por Semana, donde se hablaba Decir, de el toda que es no clase de deja de ser. jugadas sucias, de jugadas por debajo de la mesa para desprestigiar, para desacreditar a los rivales. Entonces, la pregunta, Vicky, es, está confirmada ya la presencia de este asesor. Su temor es de que en las elecciones del 2026 volvamos otra vez a esos petrovideos, volvamos otra vez a esas campañas oscuras y sucias. El que es no deja de ser. Con eso le respondo. Así de sencillo. Y no es coherente por parte del profesor Fajardo, que hoy
supuestamente es un crítico del gobierno de Gustavo Petro, pero a la vez se asesora con el mismo que asesoró a Gustavo Petro en la campaña y lo llevó a la presidencia, y que además hizo parte de la asesoría en el gobierno, en el inicio del gobierno de Gustavo Petro. Todo es bastante extraño, deja muchas dudas, y creo que los colombianos tienen derecho a saber eso, a estar informados, y bueno, allá el profesor Fajardo, ese sí será su problema. Me parece que es muy contradictorio. Es una persona con la que da gusto trabajar, es lo que dice Sergio Fajardo. Vicky, ayer aquí en el programa, en el debate, tuvimos a otro precandidato, a Gustavo Bolívar, y nos llama la atención que se refirió muy duro contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien está imputado, quien tiene que enfrentar un proceso en la fiscalía, y él dice que tiene que ser coherente, porque en la anterior campaña con Rodolfo Hernández también estaba imputado y que él fue muy duro contra él y que él sí preferiría que pues arreglara su problema con la justicia antes de pues seguir adelantando esta campaña presidencial. ¿Qué opina usted en lo que está pasando incluso en el interior del llamado progresismo? Pues es que eso no me corresponde. Lo que nosotros tenemos que hacer es ganar las elecciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es rescatar a Colombia. Lo que nosotros tenemos que hacer, entendiendo que somos mayoría, es ir a las urnas y dar el mayor golpe democrático posible que podamos hacer en esa primera vuelta 31 de mayo del 26. Eso es lo que nos corresponde. Ellos están mostrando lo que son, no les importa si hay imputados, si hay gente cuestionada, pero si el gobierno, si este gobierno ha sido así. Tenemos un montón de funcionarios cuestionados, que han ido a interrogatorios, que han sido llamados a juicio. Entre más cuestionado sea el funcionario, más alto le ponen el cargo. Entonces a mí no me parece, le digo con franqueza, raro. Y pues Gustavo Bolívar está ahí en lo suyo, pero pues ese ha sido su ecosistema en todo el gobierno. A mí no me extraña, a mí no me parece raro que quieran tener un precandidato imputado o que lleguen a tener un candidato imputado. No lo tenían en la tarima de la Alpujarra. No lo tenían allí con criminales y con el gobierno, y había un solo precandidato. No era Gustavo Bolívar, era el imputado. Entonces, no me parece absolutamente nada raro, y es mejor que los colombianos lo sepan, que aquí no hay escrúpulos, que aquí, entre más cuestionado sea el candidato, pues más oportunidades probablemente le van a dar. A mí no me parece raro. No sé por qué a Bolívar le parece tan raro, si ese ha sido el ecosistema de este gobierno. Sí. ¿Qué opina usted hoy de Daniel Quintero, Vicky? ¿Qué opinión tiene de él? No tengo que tener ninguna opinión. Simplemente esa es una persona imputada por delitos de corrupción, una persona que ha sido señalada en su ciudad por supuestamente habérsela robado. Yo le digo el Alibaba y sus más de 40 ladrones, porque ya más de 40 de sus funcionarios han tenido problemas con la justicia. Él debería resolver eso, debería resolver estos problemas que tiene ante los fiscales y ante los jueces, pero lo estamos viendo en la contienda, porque al final no tiene nada que perder. A lo mejor la fiscal de Petro, la fiscalía de bolsillo, a lo mejor termina favoreciéndolo, a lo mejor es una forma de protegerse, es su seguro, estar en una candidatura representando a Petro para que no le pase absolutamente nada. Vicky, pero ¿usted preferiría que los candidatos, precandidatos que buscan llegar a la presidencia de la República no tuvieran investigaciones penales? Pues está Daniel Quintero, está Camilo Romero. Una cosa es tener investigaciones y otra cosa es estar imputado o llamado a juicio, acusado. Eso es diferente. Por supuesto que uno no quisiera tener una contienda, no debería existir la posibilidad de que quien esté imputado pudiera presentarse como una alternativa presidencial. Está bien la presunción de inocencia, pero es que eso es lo que aprovechan en la política. Por eso vemos funcionarios, embajadores que han estado llamados a juicio, y sin embargo tienen la posibilidad de ser embajador por la presunción de inocencia, ¿no? Yo creo que hay que tener una cierta prudencia, que el funcionario que esté cuestionado o que la persona que esté cuestionada
hombre, que vaya y se defienda por fuera del gobierno, si se trata de un funcionario. En este caso, me parece un irrespeto a los colombianos que pueda haber esa alternativa, una persona imputada que sea una alternativa presidencial. A ese colmo hemos llegado, porque ya dentro de ese sistema político que está podrido, que hay que cambiar, donde hay gente buena, muy buena, hay otros, como el señor imputado, y por eso es que tenemos que cambiar ese sistema político podrido. Los ciudadanos también tienen que darse cuenta de las cosas y al final ir a tomar su decisión frente a las urnas de una manera consciente y muy responsable. Aquí no podemos elegir bandidos. Sí, Vicky, le ha dicho usted a Claudia López, la ha calificado de oportunista, de incoherente, de camaleónica. ¿Dónde ve usted hoy a Claudia López? ¿En qué espectro la ve defendiendo qué línea ideológica en estas elecciones de 2026? En la derecha la rechazan, la señalan de ser petrista. En el petrismo rechazan a Claudia López, la señalan de haber traicionado al presidente Gustavo Petro. Y ha quedado Claudia López, como dicen algunos, en el peor de los mundos. ¿Usted dónde la ve hoy? A ella. Hay que mirar sus redes hoy, porque a ella hay que calibrarla día a día. A veces era de centro, luego se volvió petrista, en realidad siempre ha sido petrista, votó por Petro en el 18, votó por Petro en el 22, dijo que volvería a votar por Petro, es camaleónica, es incoherente totalmente, no es confiable. Yo no conozco una política más incoherente que Claudia López. Últimamente quería mostrarse que de derecha y entonces ahora estaba defendiendo a las Fuerzas Armadas y a la policía cuando, siendo alcaldesa, atacaba a esa fuerza pública. Entonces ella es como una veleta, un camaleón, así, un día está de un color, otro día está de otro, y es cero confiable, pero creo que los ciudadanos ya lo saben y no la estoy viendo muy fuerte, la veo muy caída en las encuestas. ¿Y por qué está atacando a Gustavo Petro? Muchos no entienden por qué esa figura, cuando ella en una entrevista con Semana, incluso con Yesid Lanchero, nuestro director, le dijo que ella había votado por Petro y que volvería a votar con Petro. Pero si miramos las redes sociales, como usted lo está diciendo, Vicky, ella constantemente está atacando al gobierno de Gustavo Petro. Entonces, No, no, porque es que esa conveniencia. El otro día la vi arremetiendo contra el expresidente Álvaro Uribe. Todo es a conveniencia. Claudia es Petro, no se les olvide. Claudia es Petro. Repitan conmigo. Claudia es Petro. Sí. Vicky, a propósito del expresidente Uribe, este Y por lunes... ahí parece que hay otros Petro, pero tibios. ¿cómo así? ¿Cómo Señor, así? ¿Cómo ¿Quiénes? hace otros Petro? ¿no? ¿Pero cuáles otros Petro Otros tibios? petricos, pero tibios. Señor, me preguntaba. Y otros, No, a ver, no, pero un segundo. no, Vicky, espere un a ver, momentico, sí, sí. un momentico. A Pero ver, estamos yo voy hablando a de decir- otros precandidatos, ¿sí? Sí, yo creo que Vicky se puede estar refiriendo a Déjelo Sergio ahí, Fajardo. déjelo ahí, Yesid. ¿Usted está calificando a Sergio Fajardo de ser un Petro tibio? Déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí, pero hay otros Petros tibios, por lo que Petro estamos viendo. tibio. Esa es una nueva expresión, Jairo, que se posiciona ¿Te en esta gusta? campaña por Petro parte de tibios. Vicky. Los Nos Petro habíamos tibios. quedado en los petrosantistas. Exacto. Sí. Ahora tenemos Ahora, los Petro el tibios. petrotibio. Ah, el Sí. Petro tibio. Entonces yo creo que puede ser Sergio Fajardo. Salvo que usted no lo niegue Bueno, aquí. Vicky, y esos Petro tibios, también su fórmula es como la de Claudia López, tratando de atacar al gobierno para mostrarse que no están ahí, pero en el fondo están ahí con el presidente Gustavo Petro. yo desconfío mucho de quien se pone una máscara para presentarse como candidato, de quien se maquilla y cambia la personalidad, de quien se rodea mal, de quien está dispuesto a absolutamente todo con tal de ganar las elecciones. Ahí es donde vienen los problemas. Así terminaron eligiendo con el cartel de Cali y el narcotráfico a Ernesto Samper. Así terminaron reeligiendo en Colombia con Odebrecht, la multinacional de los sobornos, a Juan Manuel Santos. Así terminaron eligiendo a Gustavo Petro, según su hijo, en una campaña podrida y corrupta. Entonces no nos puede pasar lo mismo, el país está al borde del abismo. Nosotros estamos con un riesgo inmenso en la democracia, la libertad, las instituciones, el orden. Necesitamos a alguien firme, pero
honesto a toda prueba en el gobierno, que tenga carácter, que tenga determinación, que haga lo que toca. Y yo sé que tenemos que pensar en una unión, pero tenemos que ver esa unión en qué momento, de qué manera y con quiénes, con quién, porque no podemos estar uniéndonos con enmascarados, eso no se puede, con disfrazados, con lobos vestidos de oveja, eso es muy peligroso para el país, no podemos caer más en esa trampa. Sí, Vicky, este lunes 28 de julio la jueza del caso Uribe va a leer el sentido del fallo sobre el expresidente. Hay una gran expectativa sobre si lo va a absolver o si lo va a condenar en alguno de los tres delitos que el expresidente Uribe enfrenta. Usted, como periodista, divulgó el expediente Uribe, usted investigó el tema y quisiera preguntarle qué cree que va a pasar el lunes 28 de julio o qué cree que debería ocurrir en un caso al que usted le hizo y le ha hecho un gran seguimiento. ¿Cree usted que hay alguna prueba para que el expresidente Uribe sea condenado? Yesir, ese trabajo lo hicimos en equipo, en semana con la redacción. ¿Cuántas horas nos pasamos usted, Jairo, Felipe, el editor judicial, y los reporteros trabajando en ese expediente? Recuerdo en medio de la pandemia, ¿se acuerda, Jairo, que hacíamos transmisiones revelando Todo el interrogatorios expediente. completos de 10 y de 12 horas? Y Hasta fue allí, 14 horas. claro, y allí el país conoció esas cosas extrañas que tenía ese expediente. Entonces, no se necesita militar en el partido de Uribe, no se necesita ni siquiera ser uribista, se necesita ser objetivo. En el caso nuestro, cuando ejercía yo mi función como periodista, lo hicimos de manera objetiva, seria, periodística. De hecho, ni siquiera editamos las piezas para que los colombianos pudieran conocerlas completas y no pedacitos sesgados, tratando de montar la narrativa de que Uribe era culpable. Y la conclusión es muy sencilla. No existe una sola prueba contra el expresidente Álvaro Uribe en el expediente. No existe. También los colombianos lo vieron en el juicio. Una jueza muy hostil, una fiscal del caso muy hostil y un expresidente que a mi juicio ha puesto la cara, ha dado ejemplo. Cualquier país le hubiera dado asilo político a Álvaro Uribe por esa persecución. Y sin embargo, él no escogió ese camino. Escogió el camino de presentarse, de someterse a la justicia. Entonces, decir qué va a suceder es muy difícil. Yo no tengo una bola de cristal, pero le doy dos alternativas que son las únicas que hay. Si lo condenan, lo van a condenar sin pruebas y será un juicio político a Álvaro Uribe y será una condena política nefasta para la historia de Colombia, sin lugar a dudas. Y para mí será la forma de concretar la venganza contra Álvaro Uribe, que combatió a los criminales con firmeza durante sus dos gobiernos y enfrentó a la extrema izquierda que ha gozado de impunidad, que además hoy nos gobierna, y lo hizo con determinación. Esa sería concretar el gran plan de venganza contra Álvaro Uribe por lo que hizo y lo que representó. Si es en derecho el fallo tiene que ser absolutorio. Y aunque hubo mucha hostilidad por parte de la jueza, quiero pensar que ella sabe que debe fallar y tiene que fallar solo en derecho. El expresidente Álvaro Uribe no tiene más derechos que los demás colombianos, no necesita ni puede tener más garantías que los demás colombianos frente a la justicia, pero tampoco menos. Y a él no lo pueden condenar sin las pruebas, a ningún colombiano. Entonces, guardo la esperanza de que la jueza sea profesional, a pesar de que se le nota su animadversión por el expresidente Álvaro Uribe. Esperemos a ver qué va a pasar, pero sin lugar a dudas, esto va a repercutir inmensamente en la campaña política, entre otras cosas, porque cuando fue abierta la investigación en contra del expresidente, qué curiosidad, también estábamos en campaña política. Eran las elecciones del 2018, estaba Iván Duque como candidato. A pocos días de las elecciones abrieron la investigación contra Uribe. Luego, cuando gana Duque y se va a posesionar, llaman a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe.
Hemos visto en toda esta precampaña el juicio todo este año contra el expresidente, un juicio público, y ahora estamos en presencia de lo que será la sentencia absolutoria o condenatoria. Espero que sea en derecho y que sea absolutoria. Vicky, déjeme insistirle en algo que usted nos dice. ¿Por qué Álvaro Uribe se convierte en el primer presidente o en expresidente de Colombia acusado y llevado a juicio en los últimos años, en toda la historia del país? ¿Por qué cree usted que Álvaro Uribe terminó así? ¿Qué lo llevó a esto? Y está pues a puertas de que una jueza finalmente lo condene o lo absuelva. ¿Qué fue lo que pasó? No, un plan, aquí hubo un plan donde se politizó un sector de la justicia. Yo respaldo la labor de los jueces, de los fiscales, de los investigadores, de los magistrados, los respeto. En una democracia como la de Colombia tenemos que respetar y cubrir, proteger esa institucionalidad. Pero aquí hemos visto todos los colombianos. Antes el expediente era reservado, pero ahora, después del juicio, pues todo este caso se volvió público. Y yo le diría que no es adecuada la expresión ¿por qué terminó Uribe así? Uribe no ha terminado. Yo creo que hay Uribe para rato, se lo digo con toda sinceridad. El país sabe muy bien lo que le han hecho. No, Y, ¿por qué terminó en un lío judicial de semejante magnitud que lo tiene hoy en un juicio? y sabe también por qué, porque no salió corriendo. No salió corriendo. Se sometió a la justicia. Eso es ejemplar para un país como Colombia, donde tenemos a un Carlos Ramón González, una ficha clave, un funcionario clave en el gobierno de Gustavo Petro, escapado, fugado, cuando han pedido su orden de captura. Hemos tenido mucha impunidad a lo largo de muchos años, en este gobierno muchísimo más. Tenemos un montón de funcionarios cuestionados, llamados a juicio, acusados, llamados a interrogatorio y demás. Y estoy convencida, Jairo, estoy convencida que lo que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, no lo haría Gustavo Petro. Gustavo Petro jamás se sometería a la justicia de Colombia. Jamás saldría corriendo, se asilaría, diría que es un perseguido político y no se sometería a la justicia. Estoy convencida de eso. Álvaro Uribe, en cambio, ha dado ejemplo. Esperemos que la jueza falle en derecho, como tiene que ser. Vicky, usted lidera, aparece en los primeros lugares en casi todas las encuestas y mucha gente se pregunta si usted va a estar dispuesta a participar en una consulta, llamémoslo del antipetrismo, una consulta de la derecha en marzo del 2026, donde además de usted estén otras personas que quieren un cambio para el país a partir de agosto del próximo año. ¿Usted cierra por completo las puertas para participar en una consulta? ¿Usted, por el contrario, no descarta hacerlo? Y si no descarta hacerlo, ¿con quiénes estaría dispuesta a medirse en una consulta eventualmente en marzo del próximo año? El mandato de los colombianos es de unión, mucho más después del atentado criminal contra Miguel Uribe Turbay. Dicho esto, tenemos que dar tiempo al tiempo. ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y aquí hay un propósito superior que se llama rescatar a Colombia. Aquí los nombres de los que estamos aspirando a la presidencia no es lo más importante. El ego tampoco es lo más importante. Lo que debería ser más importante es ese propósito superior que se llama rescatar a Colombia. Yo estoy en eso. Por ahora estoy con los ciudadanos, estoy haciendo lo que me toca hacer, trabajando en el plan de gobierno el mejor posible para presentarles como alternativa de gobierno a los colombianos. Ya tenemos, por cierto, el 4x4. Nosotros estamos proponiendo un gobierno 4x4 y le explico muy rápido. 4 pilares, 4 años. Primero, corruptos a la cárcel. Nosotros no podemos seguir mandando, permitiendo que se vayan 80 billones de pesos a los bolsillos de los corruptos cada año mientras la gente se nos muere de hambre. Esos corruptos tienen que ir a la cárcel normal, no tener rebajas
y les tenemos que quitar todos los bienes para volver eso plata líquida que vaya a alimentar a los que no comen, darles educación a los que no la tienen, salud a los que no están siendo atendidos ni recibiendo medicamentos, a los que quieren un emprendimiento, a los que no tienen comida. Tenemos que tener un bloque de búsqueda que vaya tras la casa de esos corruptos. Estamos hasta aquí, hartos de los corruptos. A eso los vamos a desterrar. Por el otro lado, estamos planteando una seguridad inteligente, donde el aparato de inteligencia sea la columna vertebral de la lucha contra el crimen, sin paz total, sin procesos de paz de la paz total, empoderando a la fuerza pública, dándole seguridad jurídica, dándoles beneficios, porque estamos en mora de hacerlo como sociedad, y teniendo tecnología, inteligencia artificial, ayuda de Estados Unidos, de Israel, drones, el Reino Unido, todo eso. El tercer pilar de ese 4x4 es oportunidades para todos. Lograr un Estado más pequeño y más eficaz, reducir el gasto, acabar con el despilfarro, acabar con esas entidades que tienen funciones gemeliadas o esos ministerios que tienen funciones gemeliadas, recuperar la confianza inversionista, tener un plan que sea sostenible de crecimiento basado en el impulso a la infraestructura, a la vivienda, al agro, al turismo, al comercio, a la industria petrolera. Vamos a explorar y explotar más petróleo, a buscar gas, a impulsar la minería legal, a combatir la minería ilegal. Y por último, tengo que decirle que necesitamos en ese 4x4 una salud digna. No vamos a recuperar el sistema de salud que teníamos antes, pero vamos a luchar juntos por un sistema de salud sin corruptos, sin mafias, sin politiqueros, que sea mixto, que tenga empresas prósperas, privadas, no ladronas, no ventajosas, y un Estado leal que cumpla con sus obligaciones. Y en la mitad, los pacientes, el personal médico, los expertos, los técnicos, el servicio y la vida. Y así vamos a tener un buen sistema de salud que sea sostenible. Vicky, déjeme le insisto en algo, porque usted ya lo ha dicho durante esta entrevista, que llegará un momento de la unión. Hay que mirar con quién o quiénes. Y esa es la pregunta que se hace en el país. Tenemos 72, 75 precandidatos presidenciales. Vicky, ¿con quiénes les gustaría medirse en una consulta? Yo creo que usted lo ha pensado o ya lo está mirando hacia adelante. ¿Con quiénes? Primero vamos por el apoyo de millones de valientes, Jairo. Primero lo primero. Todo se irá decantando, todo en su debido momento. Vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas. El politiquero te dice un montón de cosas y te promete un montón de cosas. Yo no puedo prometer lo que todavía no tengo claro. ¿Qué quieren los colombianos? Porque nosotros somos 60-65%. Los que estamos en contra de que este proyecto político destructivo que nos gobierna se pueda quedar o dejar a una tercera persona. Ese 60 o 65%, si todos nos unimos, somos millones de valientes que podemos llegar a las urnas y tranquilamente ganar en un golpe democrático sin precedentes las elecciones en primera vuelta el 31 de mayo del 26. Entonces yo no quiero adelantarme, yo no quiero tampoco perder mi esencia. Yo creo que tenemos un mandato de unión en el cual tenemos que trabajar, pero mientras no haya nada concreto, lo mejor es no crear falsas expectativas. Vamos a ver esto en qué culmina, en qué termina, cuando sea su debido momento, cuando sea su debido tiempo. Puede ser una unión de personas, Sí. Hay alternativas de partidos, hay muchas alternativas. En esta contienda hay muchos aspirantes presidenciales que son muy buenos, que son respetables, que quieren a Colombia y que conocen a Colombia. Yo conozco a Colombia por 33 años de reportería desde La Guajira hasta el Amazonas, desde el Chocó hasta los Llanos. Conozco a Colombia, sé que le duele a Colombia. He estado del lado de los colombianos, conozco la política muy bien, desde una barrera, de la barrera del periodista, y sé muy bien que no hay que repetir, que no hay que hacer, porque allí esa política que es tan linda, ayudar al otro, que el otro pueda crecer, que pueda tener un futuro, también ha sido manchada por la podredumbre de la corrupción. Entonces no nos podemos dejar manchar de esa podredumbre de la corrupción, pero yo sé que vamos a llegar a una fórmula que nos permita, en su momento dado, ganar las elecciones en medio
de una gran unión de millones de valientes. Sí, Vicky, en las últimas horas desde diferentes sectores del Centro Democrático le vienen pidiendo a Tomás Uribe, uno de los hijos del expresidente Uribe, que sea o bien fórmula vicepresidencial o que se lance como candidato a la presidencia. ¿Cómo ve usted a Tomás Uribe? ¿Le ve de alguna manera esa posibilidad de que se lance, que compita en las elecciones del 2026? ¿Qué valoración tiene usted sobre él? A mí me da pena sin haberlo escuchado que él quiere ponerme a opinar, a elucubrar. Sin embargo, le digo que es una alternativa muy, pero muy interesante. Déjelo ahí. Me Le parece muy... gusta. Me, pa- Le gusta Mire, el nombre de Tomás interesante, Uribe. oiga lo que pues, Espérame un pasa es que segundo. me gusta ponerme a especular sobre algo que no sé si él esté interesado. No he conversado con él sobre si él tiene o no ok. tiene interés, pero me parece una alternativa muy interesante. ¿Por qué le parece interesante el nombre de Tomás Uribe, Vicky? Parece usted periodista, ¿no? No, me Por parece Como debe supuesto. ser. interesante. Es un joven con una madurez ya, con con una trayectoria transparente, una persona que conoce de emprendimiento, que conoce el país. En fin, me parece una persona que es interesante que se esté dando ese planteamiento, pero no quiero especular, no me pongan por favor a especular, que no me parece correcto. Sí, Hasta se habló en Vicky. un momento Ah, de Álvaro Uribe y Pero él ya, no, sí, él salió a fíjese que desmentirlo, pero él él ya salió dijo a que no. desmentirlo y dijo que no, él ya dijo pero que se estaba hablando de él como un sí. posible candidato vicepresidencial. Claro, lo primero que uno tiene que saber es que la persona quiera, porque, porque de lo contrario es una especulación y no es correcto. Entonces, el expresidente Uribe ya dijo que no, que por cierto me parece muy valiente, porque pues quién va a dudar que Uribe sería un gran vicepresidente, pero él mismo me pareció de manera muy desprendida, él dice, no estoy interesado en poner en ese enredo al país, hay que respetarle su posición. Y por el otro lado, ahora sale el nombre de su hijo Tomás, quien por cierto, acuérdense que nosotros incluso hicimos una portada en semana en la Claro. tienda del 22, cuando él empezó a sonar como un posible candidato, al final eso no se concretó, pero me parece que su nombre no tiene ninguna tacha y que puede ser una gran alternativa, no le veo ningún problema. Hay que ver Sí, si le interesa o si quiere. claro. Vicky, quiero preguntarle por el pastor Alfredo Sade, el jefe de despacho del gobierno Petro, muy polémico, muy Es mencionado en la estos días. degradación de este gobierno, es la degradación total, es la degradación, es el desprecio absoluto por el servicio público. Nombrarlo fue una afrenta contra los colombianos, una afrenta contra el servicio público, una afrenta del gobierno hacia los ciudadanos, una vergüenza. ¿Quiere que le El, diga co- algo más? a ver, el Congreso, hay una idea, hay una iniciativa en el Sí. Congreso para declararlo persona no grata. ¿Cree usted que el Congreso debería declararlo a él persona no grata? Es que yo creo que ya es no grato en más del 65% de los colombianos. Ya es no grato verlo cómo se burla de los colombianos, cómo lo ponen a hablar de reelección, cómo dice que va a cerrar, que hay que cerrar los medios de comunicación, que hay que hacer constituyente. Él debería irse a vivir a Venezuela, porque entonces él lo que quiere es una narcodictadura como la que hay en Venezuela. Debería irse para allá. ¿Qué hace aquí? Pero bueno, Pero, esas son las cosas que nos ha tocado padecer como colombianos en medio de este gobierno. pero fíjese, Vicky, que el fin de semana, en la instalación del Congreso, en esta nueva legislatura del 20 de julio, pues cuando terminó la sesión y ya salían en medio de gritos, pues el pastor Sade empezó a gritar reelección, reelección, y ya lo ha dicho varias veces. Y no es que lo estén desmintiendo duramente. En ese tema de la reelección, ¿usted qué cree? ¿Gustavo Petro si quisiera quedarse en el poder? ¿Estaría buscando los mecanismos, aunque lo niegue y lo niegue, que él se quiera quedar en el poder aquí en Colombia, Vicky? Todos sabemos que él se quisiera quedar. El problema es para él, porque no lo vamos a dejar.
No se lo vamos a permitir. Y la fórmula es muy sencilla. Los ciudadanos tenemos que estar unidos, esos millones de valientes. 2, las instituciones tienen que hacer lo que toca, tienen que funcionar y tomar las decisiones y hacer el control que corresponde. Y las Fuerzas Armadas tienen que estar del lado de los ciudadanos, del lado de las instituciones, protegiéndolos y, por supuesto, cumpliendo con la Constitución. Si esos 3 pasos se dan, Colombia se salva y no nos va a pasar absolutamente nada distinto. Ahora, tenemos que preocuparnos por exigir y vigilar las elecciones que vienen, que sí haya elecciones libres y democráticas, que no nos salgan con un cuento de una conmoción y que no se pudo hacer elecciones, o que no nos salgan con el cuento de que hubo fraude, que no son legítimas las elecciones, porque ya el presidente ha dicho que desconfía de esas elecciones del 26. Ese sistema electoral que le permitió a él ser concejal, ser congresista un montón de veces, ser alcalde pésimo, por cierto, de Bogotá, y ser presidente también pésimo de Colombia, aún viniendo incluso de un grupo terrorista, porque él perteneció al grupo terrorista del M-19. Y sin embargo se pudo elegir, o sea, tuvo todas las garantías. Y todos los gobiernos lo cuidaron, incluido el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Fíjese la paradoja. Hoy que Petro es presidente, los candidatos, por ejemplo, Miguel Uribe, precandidato del partido donde es jefe natural Álvaro Uribe, está en una cama de hospital luchando por su vida. ¿No le parece una paradoja? Entonces tenemos que luchar y exigir y cuidar esas elecciones libres y democráticas que van a ser difíciles. Tenemos más del 70% de los municipios con presencia criminal. Yo no sé cómo van a salir a votar en más del 70% de los municipios con un fusil de los criminales en la cabeza de los ciudadanos. Y cuidar los votos, cuidar los resultados. Aquí tiene que haber una gran operación para cuidar los votos y los resultados. Sí, Vicky, quiero preguntarle también por este proyecto de ley que busca el gobierno Petro tramitar en el Congreso para darle un marco jurídico a la paz total. Usted ha sido una dura crítica de la paz total, ha anunciado que si usted es elegida presidenta, esos diálogos de paz se van a levantar, se van a concluir, van a acabar. ¿Qué piensa de ese marco jurídico de la paz total? ¿Qué ve usted allí? ¿Lo ve viable? ¿Ve que es una impunidad evidente? ¿Cómo lo ve? Se debe hundir en el Congreso. Confío que así como la consulta populista se hundió, el Congreso cumplió ahí su labor. Igualmente, este proyecto nefasto, dañino, que solo busca sacar a los narcos de la cárcel, favorecerlos, dejarlos con platica, lavarle la cara a criminales como el jefe de la Marquetalia, Iván Márquez, que incluso dentro del expediente por el crimen contra Miguel Uribe es una de las hipótesis donde él podría haber sido el determinador de ese crimen. Y le quieren lavar la cara, volverlo a recibir. Entonces a mí me parece una cochinada, para decirles con toda sinceridad. Eso se va a hundir, se debe hundir en el Congreso. La Corte Suprema ya dio también su opinión. Allí no hay garantías de nada ni para nadie, solo beneficios para los narcos, como los que se subieron a la tarima de la Alpujarra a amenazar no solo al alcalde Federico Gutiérrez, al gobernador de Antioquia, al Consejo de Medellín, sino a todos, absolutamente a todos los colombianos. Ellos están juntos. Y yo le voy a decir una cosa, por lo menos esa simpatía entre este gobierno y esos grupos delincuenciales, grupos de narcos, grupos armados, es funesta para Colombia, es funesta para el país. Eso no puede y no va a salir adelante. Vicky, para entrar en estos minutos finales de esta entrevista, déjeme hacerle un par de preguntas personales de cómo, por ejemplo, se ha sentido usted en este rol de precandidata presidencial. La hemos visto por toda Colombia, en contacto con la gente, hablando, explicando sus propuestas. ¿Qué ha sido, por ejemplo, lo más duro que ha tenido que afrontar en esta nueva etapa de su vida como precandidata presidencial? Empiezo por lo positivo. El cariño de la gente es inmenso. Desde La Guajira hasta el Amazonas, me gusta repetirlo, desde el Chocó hasta los Santanderes, Arauca, los Llanos Orientales.
la verdad es que lo siento y estoy muy agradecida con millones de colombianos y con Dios por esta gran oportunidad que estoy teniendo. Segundo, como periodista recorrí el país 33 años. Ahora lo estoy recorriendo con otra perspectiva, la perspectiva de que Colombia tome un nuevo rumbo, de que podamos rescatar a Colombia, de que podamos tener ese bloque de búsqueda anticorrupción, de que podamos tener ese plan de choque para levantar la economía basados, por supuesto, en la empresa privada, en empresas prósperas que generen mucho, mucho trabajo y muy buen trabajo para todos, en esa posibilidad de ayudar a esos 5 millones de microempresarios, en la posibilidad de darle a los jóvenes estudio, un primer empleo y crédito para emprendimiento y para vivienda, en la posibilidad de darle soluciones a las mujeres, no solamente que vengan a gobernar porque nos toca un 30% por la ley de cuotas, sino que sea el 40, el 50, el 60, lo que sea, que tengan garantías y posibilidades de equidad para competir. Estoy convencida de que son miles, cientos de mujeres, cientos de miles de mujeres capaces de venir a gobernar después del 7 de agosto del 26. Ese es el país que yo me estoy imaginando, el que empodera la fuerza pública, en el que los negocios se vuelven prósperos, en el que el trabajo dignifica al ciudadano, no un Estado zángano, no un Estado que le impide al ciudadano progresar porque lo tiene esclavizado a una limosna. Ese es el país que me estoy imaginando, un país más seguro, con un sistema de salud digno, que no haya más filas. Ustedes vieron el video de las últimas horas Sí. de un hombre mayor haciendo fila para que le dieran sus medicamentos. No, eso es muy le dio triste. un ataque Muy duro. y terminó falleciendo en No, una de no, las... no. Entonces, con todo No hay eso, derecho. tenemos que acabar y tengo mucha fe de que Colombia va a cambiar ese rumbo. Entonces, eso ha sido lo bonito, ¿sí? Tener el cariño Sí. de los colombianos y la posibilidad de proponerles, de hacerles la mejor propuesta posible de un país distinto, mejor, con oportunidades para todos. Lo difícil, sin duda alguna, lo de Miguel Uribe ha sido muy doloroso. Ha sido muy doloroso para todos los colombianos, para los que estamos en esta carrera presidencial también. Yo de corazón deseo que él pueda recuperarse, que él pueda continuar su lucha por rescatar a Colombia. Y tenemos que exigir garantías. Hemos tenido, en mi caso, informaciones muy graves sobre planes para atentar contra mi vida, también contra otras personas, como el expresidente Álvaro Uribe, la misma senadora María Fernanda Cabal, el mismo Abelardo de la Espriella. O sea, ha habido información muy delicada y en las últimas horas, Noticias RCN, el periodista Felipe Quintero, estaba en primicia contándole al país cómo planeaban un atentado con un sicario de 13 años contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Nos quieren llevar otra vez a esos años oscuros, llevarnos al hueco. Eso es lo que no podemos permitir. Esa zozobra, esa angustia, ese odio, ese ambiente que, le digo con sinceridad, el propio presidente ha orquestado. Ese ambiente ha sido perfecto, la plataforma perfecta para todo esto que nos está pasando. Por eso siempre lo digo, Petro es como mínimo el responsable político de lo que le pasó a Miguel Uribe y de las amenazas contra todos nosotros. Sí. Vicky, en medio de esta campaña, ¿cómo va la recolección de firmas? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Cómo va eso? Mire, es una tarea también muy emocional, porque nosotros queremos no cumplir con un requisito de 630.000 firmas, que obviamente nos toca cumplirlo, sino que este sea un plebiscito de los valientes, que cada valiente en cualquier rincón del país que nos dé su firma, que nos dé su aval, nos dé un mandato por un país más seguro, por supuesto, por la cárcel para los corruptos, por ese país seguro con una seguridad inteligente, por oportunidades para todos y por ese sistema de salud digno. Ahí es donde nos queremos concentrar. Difícil, por supuesto, en medio de las condiciones de seguridad. Yo tengo que reconocer que la Policía Nacional ha estado atenta, que la Policía Nacional reforzó mi esquema de seguridad, que a cargo ha estado el director de protección y el director de la policía. Yo lo tengo que reconocer,
y tengo que confiar en la policía, confío en la policía. La UNP está ahí cumpliendo una labor. Ellos son más reticentes a entender la situación que estamos viviendo, más reticentes a hacer cambios en los esquemas. Y vimos lo que le pasó a Miguel Uribe, que mandó más de 20 o 50, no recuerdo bien cuántas peticiones para que le revisaran su esquema de seguridad y nunca lo hicieron. Y el día que atentaron contra él, básicamente tenía una persona escoltándolo a su lado. Una barbaridad, por eso lo pudieron atacar, por eso pudieron cometer el atentado. Miguel no tenía seguridad. Vicky, para finalizar, ¿ya tiene en mente alguna persona que usted vea como fórmula vicepresidencial? ¿Algún hombre, alguna mujer con la que le gustaría hacer equipo? ¿Tiene algunos nombres ya en mente? ¿Cuándo podría a lo mejor darnos a conocer Espere, esa? yo le cuento la chiva. Ah, bueno, muy No nos bien. quiere soltar ni Ah, una. bueno, No pero, nos pero, quiere pero ya soltar la, ni una. No, lo que pasa pero es ya que creo que ya la tiene, ya lo tiene en la no, mente. no. Mire, por ejemplo, una fórmula vicepresidencial, sin duda alguna, tiene que ser alguien honorable a toda prueba, alguien coherente. Miércoles, qué incoherencia la que hay en una cantidad de gente que quiere hacer política y que quiere aspirar a la presidencia de la República. Hoy piensan una cosa, mañana piensan otra. Esa incoherencia es muy costosa para el país. ¿Será Necesitamos hombre? tener, ¿Será hombre o será mujer, Vicky? vamos a ver, No, vamos a ver. no quiere contar todavía nada. Pero Pues, creo que tenemos una gran oportunidad. Mire, eso dicen las encuestas, que hay 3 punteros durante 8 meses. La última encuesta de Guarumo mostró, y de manera muy merecida también, a Miguel Uribe punteando, luego veníamos Vicky, Gustavo y Sergio. Ahí estamos, ahí hay unas tendencias. No hay que hacer gran escándalo porque hay una buena posición o cuando se baja en una posición. Lo que hay es unas tendencias. El país quiere algo distinto, mayoritariamente, a Gustavo Petro y a su gobierno. Lo vamos a lograr. Tenemos 10 meses, ya casi 9, para todo o nada. O rescatamos a Colombia o vemos cómo se nos hunde, Vicky, y cómo se ese mueren las tema, empresas, cómo se mueren los puestos de trabajo, cómo se nos acaba Colombia, cómo quedamos en manos de Lampa. Eso es lo que no podemos permitir y por eso tenemos que ganar en primera vuelta. Vicky, el tema de la fórmula vicepresidencial es muy importante por lo que representa Ujú. para el presidente, para la presidenta en este caso, pero sobre todo por lo que vimos en los últimos años con Francia Márquez. Que siente uno que terminó aislada, siente uno que no pudo o no ejerció el papel que le correspondía en el Ministerio de Igualdad, no mostró resultados. ¿Cómo ve usted esa figura de la vicepresidencia? ¿Cómo ve usted, por ejemplo, lo que ocurrió con Francia Márquez? El problema no es la vicepresidencia, el cargo, el problema son las personas. Y usted menciona, porque ha habido otros vicepresidentes muy exitosos. Entonces, en este caso de la vicepresidente Francia Márquez, pues la usaron, pero ella se ha dejado usar. Ella, que denunció en un Consejo de Ministros, aquel que no olvidamos, que denunció que había corrupción en el gobierno, que denunció que su tierra en el Cauca, su familia estaba sufriendo más inseguridad que antes de que ella llegara al gobierno y fuera vicepresidente de Gustavo Petro. Ella sigue ahí, a pesar de esa corrupción que denunció, a pesar de toda la inseguridad que ella misma denunció. ¿Por qué sigue allí? Porque está enamorada del cargo, porque entonces el cargo está por encima de los principios, porque entonces vale más el salario que recibe cada mes o el poder que tiene un vicepresidente. A eso es que no le puede jugar un funcionario. Y yo no estoy de acuerdo con lo que hace Francia Márquez, porque ella debería haber renunciado por dignidad, por cumplirle a su pueblo, por cumplirle a Suárez Cauca, a Colombia. Y no lo hizo, porque es más cómodo tener helicóptero para ir a dormir a la casa todos los días. Bueno, muy bien, Jairo. Ahí estaba bueno, Vicky Dávila en esta entrevista con el programa El Debate de Semana, dando a conocer sus ideas, respondiendo a las preguntas de la coyuntura del momento. Vicky, gracias por estos minutos con Semana. No, a ustedes muchísimas gracias. Acuérdense que tenemos que acabar con el despilfarro.
76.000 millones de pesos se han gastado Petro y Francia en viajes hasta mayo de este año, desde que empezaron el gobierno. Con eso hay que acabar. El presidente ha pasado 6 meses por fuera de Colombia, en 34 meses. Ha pasado más de un mes en el aire. Esas cifras son increíbles. Francia Márquez, las comitivas, lo que reciben en viáticos. Petro ha recibido en viáticos 7.700 millones de pesos. Con todo ese despilfarro tenemos que acabar. O los 23.000 millones de pesos que se han gastado en las casas presidenciales. Todo eso tiene que ser historia, quedar en el pasado. Vamos a ir a las urnas el 31 de mayo del 2026, unidos millones de valientes, a dar el mayor golpe democrático de la historia para ganar en primera vuelta y rescatar juntos a Colombia. Y con todo eso se estaba hablando de una reforma tributaria, ¿no? Vicky, con lo que usted está diciendo, se escucha en el país que viene una nueva reforma tributaria que no hay para los colombianos. Pero no hay ambiente, Jairo, y la olla va a quedar raspada. El próximo presidente le va a tocar muy difícil porque no va a haber plata. Sí, pero si reducimos el gasto, si acabamos con el despilfarro, si recuperamos la confianza inversionista, si trabajamos con los países aliados, vamos a tener síntomas muy rápido de ese crecimiento que necesitamos de la mano de la empresa privada en Colombia, teniendo metas de empleo que sean verificables y tengan incentivos. Yo sé que lo podemos lograr, yo sé que lo vamos a lograr, explorando y explotando más petróleo, haciendo fracking, buscando más gas, impulsando la minería legal, combatiendo la minería ilegal. Así vamos a conseguir la platica y va a haber más trabajo para todos los colombianos. Tenemos que tener fe, solamente hay que tener firmeza, determinación y entender que no podemos perder el país y que no vamos a permitir que nos lo destruyan. Es el único país que tenemos y con toda nuestra alma lo vamos a defender. Que tengan un feliz día y Vicky, me encantó verlos. Se ven muy lindos en el programa juntos. Gracias, Vicky. Ahora en el rol, ahora en el rol de semana, los llevo en mi corazón. Imagínense el cambio de rol de responder preguntas, ¿no? Una mujer acostumbrada a preguntar por naturaleza, eso está en el ADN de Vicky, ahora sometida a responder todos los interrogantes, ¿no? Aquí hay que ser transparentes, hay que decir la verdad, hay que contar las cosas como son, no podemos tener guardados ni máscaras porque estamos aspirando a ser... Y responde a todo, ¿no, Vicky? De Colombia, ¿sí? No, usted no tiene problema de contestar de todo. No tiene problema, ella responde. Y hay una cosa muy importante, muchachos, yo no quiero ser la dueña de la finca, ni nada de eso, yo quiero ser la primera soldado de Colombia, estar al servicio de los colombianos, la primera empleada de los colombianos, trabajar 24/7. Ustedes me conocen, ustedes saben cómo soy, exigente, disciplinada, juiciosa. Y le hacen falta las noticias, Vicky, las noticias le están haciendo falta las noticias, estar ahí minuto a minuto, las noticias. Hace falta, pero hace falta y los tengo en mi corazón y las noticias siempre van a estar en mi ADN, en mi sangre. Pero hoy estoy en una misión que tengo que cumplir. Tenemos que ganar las elecciones para lograr un nuevo rumbo para Colombia, para rescatar a Colombia. Y ese es el propósito superior. Y como ese es el propósito superior, pues yo estoy en esta misión y no estoy pensando en mí, estoy pensando en millones de valientes, en millones de colombianos. Un abrazo para ustedes. Nos vemos. Chao. Bueno, muchas gracias, Vicky, a todas las personas que estuvieron conectados con el debate. Gracias por estar con nosotros y los esperamos de nuevo mañana a las 12 del mediodía para conversar y debatir otro tema de interés nacional. Feliz tarde.